Bueno, pues Con esto paso. sí, con eso puedes pasarlo. Vale. Bueno, ya, a ver, le doy aquí a pantalla completa. Supongo que se ve bien para el metro. Sí. Bueno, pues ya puedes empezar cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Marina. Yo creo que la mayor parte nos conocemos. Soy neurofisióloga y, bueno, estoy haciendo el doctorado en el grupo de SUCEDE. Entonces, vamos a hablar, Álvaro y yo, un poquito sobre lo que se ha investigado aquí en el grupo de la actividad en reposo y de la bibliografía encontrada de estudios previos. Terminaremos con lo último que estamos intentando investigar y a ver si se os ocurre o nos sugerís algo. Lo dividiremos primero en la alteración de la actividad en reposo, hablando de la potencia absoluta. Luego contaremos algo sobre la entropía espectral. Luego la relación entre las alteraciones que hay en ambas. Y luego si encontramos alguna diferencia entre el baseline y el resting state, que lo explicaremos un poquito más adelante. Va a ser algo muy, muy resumido, la primera parte, y la última la explicará Álvaro. No pasa, creo. No, bueno, pues paso con esto. Vale, empezamos con las alteraciones de la actividad en reposo en potencia absoluta. Bueno, la potencia absoluta representa la cantidad de actividad en las bandas de frecuencia. La tendríamos en el eje con el paciente en reposo. Se supone que sin realizar ninguna tarea ni tener ninguna actividad mental específica. Sacaríamos la potencia mediante la transformada de Fourier. Y vamos a ver un poquito los resultados que nos salieron a nosotros. Hicimos dos estudios. En el primero hacíamos un contraste entre los esquizofrénicos y los controles, incluyendo los primeros episodios, y en el segundo metíamos bipolares. En el primer estudio, que era en el grupo de esquizofrenia, nos salió que en la actividad de reposo, en todas las bandas de frecuencia, bueno, excepto alfa y beta, encontrábamos una hiperactivación, una mayor cantidad de potencia. En los resultados de esquizofrénicos crónicos versus bipolares no obtuvimos diferencias significativas. Vamos a centrarnos un poco en el estudio 1, en la banda teta, que es la que posteriormente vamos a desarrollar. En esta encontramos que había diferencias significativas en varios electrodos, sobre todo en región frontocentral, en esquizofrenia versus controles. Cuando nos íbamos a primeros episodios, ninguno pasaba el FDR, aunque es verdad que veíamos un poquito de significación en esta zona occipital izquierda. Los resultados de otros papers para banda teta mostraban en una amplia mayoría un aumento de esta banda de frecuencia. De los 20 que pudimos recoger, en 13 de ellos había un aumento, ninguno mostraba una disminución y en 7 no se encontraban resultados significativos. Vamos a explicar ahora un poquito la entropía espectral y la alteración de la modulación de la entropía. Bueno, la entropía es una función termodinámica que fue adaptada al contexto de la teoría de la información. Se ve al cerebro como un sistema termodinámico y procesador de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que la actividad neural se ve como un flujo eléctrico que consume energía libre. Y en la teoría de la información lo vemos como una cuantificación de incertidumbre de si el sistema está ordenado o desordenado. ¿Qué querría decir aplicado al espectro del eje? Bueno, pues querría decir que si tenemos una baja entropía, tenemos una señal más regular. Es decir, que la potencia se condensa en una gama de frecuencias estrecha. Y si tenemos una entropía elevada, quiere decir que tenemos una señal más irregular, que tenemos un espectro más uniforme y plano y un contenido espectral más amplio. Esta es la fórmula y ahora queremos ver cómo lo aplicamos en esquizofrenia. Bueno, pues para ello utilizamos el paradigma de la P300
Y para comparar pacientes y controles, lo que hacemos es coger dos ventanas temporales. La ventana temporal de después del estímulo y la preestímulo. Entonces, tenemos la entropía de respuesta, la entropía preestímulo y lo que calculamos que es la entropía de modulación, que sería la diferencia entre la de respuesta menos la de preestímulo. Esto es un poco lioso. ¿Qué quiere decir? Que normalmente en controles sanos la diferencia entre la entropía de respuesta y la entropía preestímulo va a tener valores negativos. Es decir, que cuanto menores sean nuestros valores, habrá un mayor cambio y eso será algo positivo. ¿Qué ha pasado en la esquizofrenia en los estudios previos? Bueno, pues ya en 2014 creo que Javier Bachiller, Alejandro, perdón, sacó que había un déficit de modulación de entropía en pacientes con esquizofrenia. Posteriormente se vio en dos trabajos del grupo, en el 2018 y en el 2020. En estos plots podemos ver, aquí tenemos divididos en los grupos de control, esquizofrénicos crónicos, primeros episodios y bipolares, que son los plots de la izquierda, y vemos que hay un déficit de entropía de modulación, que sería valores positivos de entropía de modulación. ¿Qué quiere decir? En este gráfico que aparecerían más negros en pacientes con esquizofrenia crónica. Los plots que aparecen a la derecha es de otro parámetro, que es la mediana de frecuencia mediana, que aparecería disminuida, ¿no?, en pacientes esquizofrénicos crónicos. Y esto se relacionaba con una disminución en las bandas de frecuencia lentas y que un menor con la tarea de textos. Sí, está bien. Sí. Sí, aquí tendríamos, sí, en la primera, perdón, que no me ven, es la entropía de preestímulo, baseline, luego está la de respuesta, luego está la de modulación, y aquí tenemos los pacientes con esquizofrenia crónica y los controles. Y entonces vemos, perdón, que lo que aparece más oscuro, perdón, te lo he dicho al revés, tiene valores más negativos. Entonces, la entropía de modulación tendría valores más negativos en controles sanos que en esquizofrénicos, porque lo bueno es tener valores negativos en la entropía de modulación. A ver, la idea es, la entropía es una medida de desorden. Cuando el sujeto hace una tarea, su eje, en el caso de los sanos, se ordena. La fórmula que tenemos para calcular la modulación de entropía es entropía durante la tarea menos entropía antes de la tarea. Por tanto, lo normal es que... De valores negativos. Sí, es decir, haya menos entropía porque el eje se ordena. Menos entropía en la tarea, más entropía en el reposo. Por tanto, tarea menos reposo igual a valor negativo. ¿Vale? Entonces, sabemos que cuando se ordena, aumentan las ondas más lentas. Digamos que el aumento de las ondas lentas produce orden en el eje. Hay más ondas lentas, aumento de Z en condiciones normales en los sujetos sanos durante la tarea. La tarea P300 se asocia a un aumento de ondas de la banda Z. Pensamos que porque esas ondas sirven para coordinar la actividad a larga distancia. Entonces, lo que vemos aquí en el esquema que has puesto del artículo del 20 es que la modulación de la frecuencia mediana se caracteriza por un aumento de la... en realidad es por una disminución de la frecuencia mediana en sujetos sanos. Por un aumento, quiere decir, es un aumento de las bandas lentas y por tanto, como aumentan más las bandas lentas, la frecuencia mediana, digamos, el promedio de la frecuencia, para no meternos en más líos, disminuye, porque aumenta más lo más lento. Por tanto, la frecuencia global disminuye.
Aquí lo que pasa es que no se ven los colores, pero en MF lo que veríamos son colores más en el lado más bajo, que es el azul. Eso es. En los sujetos sanos la frecuencia mediana disminuye y disminuye menos en los pacientes con esquizofrenia y en los pacientes bipolares. ¿Qué significa que disminuye menos? Que aumenta menos la densidad de la banda Z. Y es el aumento de esa densidad de la banda Z es lo que esperaríamos en los sujetos sanos. Aumento en la banda Z y disminución de la entropía. Aumento de la banda Z que ordena más el EEG con la cognición. Los valores negativos de la modulación de entropía que corresponden a un mayor orden durante la señal. ¿Vale? Me callo. ¿Dónde estabas? Estabas Sí, aquí, ¿no? aquí. Bueno, ¿Qué ya pasó? lo ha explicado. Sí, nada. Bueno, este sería un esquema para explicar lo que ya hemos dicho, que había un déficit de la entropía de modulación en pacientes esquizofrénicos respecto a controles. Ah. La modulación. Ah, vale, vale. Bueno, pues que habría un déficit de la modulación de entropía en pacientes esquizofrénicos respecto a controles sanos. Y aquí veríamos lo que acaba de explicar Vicente, de que la entropía de respuesta menos la entropía preestímulo nos daría valores más positivos, es decir, un mayor desorden, cuando en controles sanos lo que debería de haber sería un mayor orden y valores más negativos. Bueno, a modo de simplemente que se asoció también a síntomas negativos y a un deterioro de la cognición, ese déficit de la modulación de entropía. Y bueno, y que en el último paper, en el del 2020, se presentó como un posible biomarcador de psicosis. Bueno, disculpad, nada, era la última diapositiva que nos habíamos quedado, que habíamos dicho que la modulación de entropía tenía un déficit en pacientes con esquizofrenia. Bueno, tenemos que preguntarnos ahora si este déficit de la modulación de entropía sugiere una alteración de la sincronización neuronal y si podría contribuir a la psicosis. Si el procesamiento del cerebro dependería de esa mala modulación y realmente si sería el mecanismo causal o hay que buscarlo en otro sitio. Y bueno, creemos que no es la causa, pero que sí que podría obstaculizar el rendimiento cognitivo y que podríamos pensar que a lo mejor esa causa estaría en el estado de reposo, en alteraciones en las regionales en la línea media o en una hiperactivación de la red de modo predeterminado. Entonces, ahora vamos a ver varios papers que también surgieron en el grupo en el que nos indicaban esa opción y el último estudio que hicimos, que era la relación entre las alteraciones de la actividad en reposo y la modulación de la entropía espectral durante la tarea. Se estudió en banda teta, pues entre otras cosas por lo que ha comentado Vicente, que durante la tarea, el paradigma de la tarea ADVAL, hay una mayor cantidad de activación de la banda teta. Los hallazgos que sugerirían una alteración del dominio general y que serían ya estudiados, por ejemplo, una actividad previa al estímulo medida como connectivity strength durante la realización de la tarea P300 asociada negativamente con la modulación de entropía. Eso lo vio ya el grupo en el 2020. También que mayores valores de la potencia de ruido estarían asociados con una menor modulación de la entropía espectral. Y algunos autores que habían observado que la alteración de la modulación sería independiente del dominio sensorial. ¿Qué pasa con estos dos primeros artículos? Que se realiza un estudio sobre el estado de reposo previo a la tarea. Y tendríamos la duda de si en ese momento el sujeto estaría en la expectativa cognitiva de un estímulo relacionado con la tarea y realmente no sería un reposo real, ya que sí que podría tener un poquito de ejercicio mental.
Entonces, no sabríamos si estaríamos observando o registrando alteraciones de la dinámica en un periodo de descanso real. Por eso estudiamos el paradigma en un estado de reposo y no en el estado de reposo previo a la tarea, que era lo que se había hecho hasta ahora. Bueno, esto simplemente es el estudio de nuestra muestra, que era de esquizofrénicos crónicos versus controles, incluyendo los primeros episodios. En el contraste de grupos que, bueno, obtuvimos significación para los años de educación y para el coeficiente intelectual, menores en esquizofrénicos. Y ahora vamos a ver los resultados de forma resumida que nos salieron. Esto es otra vez una imagen en plots en el que vemos los grupos de esquizofrenia más a la izquierda. Luego continúan los primeros episodios y los controles sanos. En la primera línea vemos los valores de potencia absoluta en teta y luego la entropía preestímulo, la entropía de respuesta y la modulación de la entropía espectral. Bueno, todo esto ya lo hemos comentado antes y obtuvimos los mismos resultados, que era un déficit de la modulación de la entropía en los pacientes esquizofrénicos y luego también un aumento de la potencia absoluta en la banda teta en los pacientes esquizofrénicos. Y en la derecha del todo vemos las diferencias entre esquizofrenia y controles y primeros episodios que no son significativas, y ahí vemos los puntos en los que sí encontramos significación de sus controles sanos. Posteriormente realizamos un análisis de regresión para la modulación de entropía espectral, en el que observamos que tanto, bueno, en la gráfica podemos ver aquí la variable de modulación de la entropía espectral y la de potencia en la parte vertical. Vale, pues obtenemos que tanto en pacientes esquizofrénicos como en controles sanos hay significación para, en el sentido de que un aumento de la potencia absoluta de la entropía, de la modulación de entropía espectral. ¿Qué quiere decir? Que a mayor potencia absoluta obtenemos valores más positivos de modulación de entropía, que si recordamos esto era malo, o esto se veía en esquizofrénicos, porque igual a menos modulación, igual a menor cambio. Sí, exacto. Valores positivos igual a menor modulación. Es decir, que aquí podríamos pensar que obtenemos una predicción negativa, que a mayor potencia absoluta obtenemos unos menores cambios de modulación de entropía. Tienes que fallar que en resting state no. Has hablado antes del reposo tanto. Vale, sí, a lo mejor lo podíamos denominar como, claro, veis, estímulo y otro vale. es. No sé si habíais visto sobre los valores de la modulación de entropía espectral en teta. Habíamos dicho que teníamos resultados significativos tanto en esquizofrenia como en controles sanos, y que valores más elevados de potencia absoluta en la banda teta predecían valores más elevados de modulación de entropía espectral, que eso significaba menores cambios de entropía. Entonces, que eso era malo. Para la modulación de connectivity strength en banda teta, que ya lo explicó en la pasada reunión Inés, que es un parámetro que mide la cantidad de sincronía, la densidad de sincronía, obtuvimos también resultados significativos tanto para esquizofrénicos como controles sanos, y esto era una relación negativa, es decir, para mayores valores de potencia absoluta en teta, obteníamos valores más pequeños de connectivity strength.
Y por último, para Connectivity Strength Baseline, obtuvimos resultados significativos en esquizofrénicos y esto sí era una relación de que teníamos para mayor potencia absoluta mayores valores de Connectivity Strength en baseline, que es el reposo preestímulo, o sea, el preestímulo. Y esto tiene mucho sentido porque si estamos viendo una medida de potencia que en cierto modo es la cantidad de sincronía en grupos neuronales y cogemos otra medida que nos mide la densidad de sincronía de la banda teta, pues tiene sentido que sigan la misma dirección. Bueno, aquí vemos un resumen de lo que acabamos de explicar. Los resultados, por tanto, fueron que la cantidad de actividad en estado de reposo en la banda teta medida como potencia absoluta tiene un déficit, está relacionada con un déficit de la entropía, de la modulación de la entropía de la actividad del eje relacionada con la tarea, tanto para puntuaciones de entropía espectral como de connectivity strengths en pacientes y en controles. Y esto nos lleva un poquito a discutir el concepto de que realmente puede haber un techo de la actividad teta, es decir, que como antes explicó Vicente, la banda teta está asociada con la sincronización a larga distancia. Entonces, si tenemos una gran cantidad de actividad teta, puede que luego esto esté relacionado con un déficit de la modulación cerebral, de la actividad cerebral, porque con esa gran cantidad no podamos ser capaces de sincronizar bien la tarea que vamos a realizar posteriormente. Entonces, que realmente estemos hablando, o sea, cuando hablamos de la actividad teta, también la relacionamos con un déficit de inhibición, que es otro de los planteamientos que tiene el grupo y en el que está trabajando Inés. Entonces, que la relación del déficit de inhibición en pacientes con esquizofrenia no sea algo cualitativo, sino cuantitativo, que la cantidad de déficit de inhibición sea el problema que tienen los esquizofrénicos y no un problema cualitativo de la inhibición. Y para terminar, vamos a explicar que de ello se va a encargar Álvaro, de que se nos ha ocurrido realmente porque hay muchos estudios que hacen estas interpretaciones con el estado preestímulo, el estado de reposo preestímulo, que es todo lo que venimos hablando anteriormente. Y lo que queremos hacer, en vez de tener suposiciones de si es algo diferente al estado de reposo o no, es pues, investigar si hay diferencias entre ellos, si es un reposo real el estado preestímulo o no. Muy breve. A ver, estábamos aquí. Bueno, efectivamente, como dice María, lo que queremos estudiar en el próximo paso es saber si el estado de el baseline, lo que llamamos el estado preestimular antes del estímulo en la tarea Oddball, si es similar, es análogo al estado de reposo, utilizando una misma medida. Para ello vamos a utilizar la potencia. Lo que en el estudio anterior utilizábamos una potencia de reposo, el resting state power. Bueno, pues ahora vamos a estudiar esa misma medida tanto en el baseline como en el resting state, a ver cuáles son sus diferencias. Bueno, esta es la muestra. Son unos análisis preliminares que hemos hecho en estos últimos días. Todavía queda mucho, hay que amasar mucho más los análisis. Sobre todo yo creo que lo que podemos sacar de aquí hoy es a ver si estáis de acuerdo de hacerlo de este modo o buscamos otra estrategia. Esta es la muestra que tenemos, en la que aquellos sujetos que tienen tanto
Han pasado tanto el paradigma Odwall como los 5 minutos de reposo, de verdadero reposo, sin hacer ningún tipo de actividad. Tenemos 121 pacientes que han pasado por ambas tareas, la de reposo y la de Odwall, y 123 controles. Aquí tenemos un poco por encima las características. Esto está incorrecto, no es esquizofrenia. En este análisis preliminar que hemos hecho hemos metido todos los pacientes, no hemos todavía diferenciado entre esquizofrenia y trastorno bipolar. Hay unos poquitos de bipolares, pero bueno, en estos análisis iniciales, por no complicarlo más, ya iremos avanzando. Hemos metido pacientes por un lado y en general y controles por otro. Claro, sí, hay que balancear la muestra, aunque no me ha salido significativo. Sí, y la edad también, sí. Sí, sí. Esto lo vamos a balancear un poco, aunque en el análisis que he empleado para... Sí, también había, bueno, pero el CI ya es complicado de controlar. Bueno, aunque lo hemos metido, la edad la hemos metido luego como covariante en el análisis que hemos planteado. En primer lugar, así visualmente, simplemente para tener una idea, el primer abordaje que hemos hecho es ver qué ocurría en estos mapas de la actividad cerebral. La primera fila es el baseline de la P300, de la tarea P300, y la segunda fila, controles pacientes y pacientes menos controles, respectivamente, es el mapa de actividad cerebral en el resting, en el reposo absoluto. Sí, esta es la amplitud, es simplemente la actividad que vemos cuando estamos haciendo el registro del electroencefalográfico. No es una medida derivada, sino que simplemente es la amplitud que registramos. Vamos acelerando. Bueno, aquí también he mirado los electrodos FZ y PZ, tanto del baseline de la 300 como del resting en la fila de abajo. Y vemos, bueno, pues también era he hecho estas figuras también para saber un poco. Bueno, pues simplemente es ver un poco la distribución. Me ha llamado la atención una cosa antes de continuar, no sé si tiene mucho sentido, que en el baseline de la P300, la actividad que es bastante plana, cuando, fijaos, solamente estoy tomando otros 300 milisegundos antes de la aparición del estímulo, porque si nos vamos más atrás nos estaríamos cogiendo actividad del potencial evocado anterior, del estímulo anterior que ha aparecido durante la tarea P300. Entonces nos tenemos que delimitar a solamente 300 milisegundos. Entonces, tanto en el resting, el tiempo, el rango temporal de la ventana es 300 milisegundos, como en el estado baseline o preestimular. Aquí una cosa que me ha llamado la atención es que es bastante plano hasta los milisegundos justo antes de aparecer el estímulo, que se salen algo elevados. La actividad, hay una actividad un poco diferente. No sé si tendrá mucho sentido o será algo fortuito, que no aparece cuando estamos haciendo el reposo. Eso hay que investigarlo un poquito más. Debe ser, pero no sé, a lo mejor simplemente los ritmos de aparecer un estímulo de forma rítmica cada X segundos, al final la actividad cerebral como que termina activándose un poco. No sé, con la expectativa, claro. Primer punto, pero bueno, todavía no. A ver. Y estos son los mapas, simplemente también visuales. No he realizado ningún análisis estadístico todavía, simplemente es para visualizar un poco lo que ocurre. Son muy parecidos. Esto es en potencia, ya estamos calculando la potencia. En banda Z, lo paso rápido porque tampoco tiene mucha más miga esto. Banda alfa, beta 1, beta 2 y gamma. Bueno, aquí como tenemos tantas medidas y tantos electrodos, lo que
pensado que más que buscar el modo de hacer un análisis estadístico, además que tenemos medidas repetidas, que lo complica todo más, porque en un mismo sujeto está realizando dos pruebas que son muy parecidas y queremos compararlas entre sí. Bueno, pues lo que he pensado es que reducir el número de electrodos, como hacemos otras veces, a un factor común. Para ello he hecho los típicos análisis factoriales que hacemos, a veces con la cognición, pero también con la medida de electrodos. Y bueno, tenemos pues todos estos factores, de los cuales, por ejemplo, para comentar los primeros, tenemos el factor de amplitud. O sea, que si metemos los 29 electrodos de amplitud, estos son en el baseline de la P300. Si metemos todos en un análisis factorial, nos da 4 factores, que tenéis aquí estas 4 primeras medidas, de las cuales el primero es el que más explicativo de la medida de amplitud en el baseline, hasta un 40,8% de la varianza explicada de la medida global. Bueno, pues eso lo he hecho con el resto de las medidas de potencia, zeta, alfa, beta 1, beta 2, gamma. Tenéis un poco los porcentajes que son capaces de explicar y algunas que son muy buenos, que explican alrededor del 70%, pero hay otros como gamma, que parece que está muy distribuido en muchos factores. Ahora mismo no sé qué electrodos son en captor, pero bueno, hay que cogerlo un poco con más cuidado. Y luego en el resting, con la medida de resting, con todas esas medidas de 29 electrodos para amplitud, para zeta, para alfa, para beta 1, pues igual un análisis factorial donde estos son los lo reducimos a ese primer factor, que es el más explicativo, para continuar los análisis con menos medidas. ¿Entiende esto? Bueno, y a continuación, como primera aproximación, he pensado en hacer una nova de medidas repetidas. Al tener dos medidas repetidas, bueno, pues lo que he hecho es crear un nuevo factor donde metemos las dos medidas repetidas de 2 en 2, la medida de baseline de Z y la medida de resting de Z, la medida en un análisis, luego la de baseline de beta 1 y la de baseline y la de resting de beta 1, etcétera. Parejas por parejas, como variables intrasujetos, y como variable intersujeto, la variable independiente que queremos analizar, que son los grupos el grupo, si pertenece si son pacientes o son controles. Y he metido como covariante la edad, que nos había dado diferencias significativas. Bueno, este análisis lo que nos va a decir es cada uno de estos factores, qué grado de explicación o qué grado de efecto tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, para amplitud vemos que hay, en cuanto a las medidas intersujetos, que son esto de aquí que pone sujeto base, es el grupo, si es paciente o control, no hay diferencia significativa. En azul es cuando no hay diferencia significativa, el eta, que es el tamaño del efecto, pues es muy pequeño, la covariante tampoco. Sin embargo, por ejemplo, en la amplitud, la condición, que es si es baseline o es resting, si es significativo. Y la interacción con las variables intersujeto también sale significativo. Aquí lo podemos ver gráficamente como la recta verde, que son los controles, hay un cambio desde la condición 1, o sea, la condición 1 y la condición 2 es el baseline y el resting. Bueno, pues los controles tienen un valor mucho más alto que los pacientes, que es la línea azul, en la condición baseline, y sin embargo es al revés en la condición de resting. Bueno, esto lo que hace es que haya esto lo que nos dice es que, bueno, si no consideramos la condición, el promedio de pacientes y el promedio de control seguramente es muy similar, lo que nos indicaba esto que tenemos aquí en azul, que no hay un efecto de grupo. Sin embargo, ha sido de allí, no ha sido de la batería. Vale, vale. Apuro que se te acabe la batería. Bueno,
Bueno, iba explicando brevemente lo que son cada uno de esos efectos, cada uno de estos factores. El factor grupo no hay diferencia significativa porque independientemente de la condición, es decir, si hiciéramos el promedio, por ejemplo, de la línea verde y el promedio de la línea azul, pues serían muy similares, ¿no? Ambos grupos puntúan de forma muy similar. Sin embargo, el grupo en interacción con la condición y la condición en sí, sí hay diferencias significativas. Es decir, que un grupo con respecto al otro cambia mucho de una condición a otra. Esa es la interacción. Eso es lo que nos está diciendo. Quizá un poco lo que buscamos estudiar aquí es efectivamente si hay un efecto de la condición, de baseline o resting, y también se interactúa con los grupos. En este caso, en el caso de amplitud, parece que sí sale algo. Sin embargo, cuando nos metemos en potencia, aunque aquí vemos que el gráfico es muy distinto, los valores de pacientes son muy altos, que está replicando en cierto modo los estudios anteriores que ha aplicado María, y los valores de los controles son muy bajos, esto es lo que hace que salga que haya un efecto de grupo. Sin embargo, el cambio entre una condición y otra es muy similar, lo que hace es que no haya un efecto de la condición de baseline frente a resting o en interacción con grupo o con la covariante de edad. En alfa sí vemos que hay un efecto de grupo, pero también hay un efecto de la condición. No hay una interacción con el sujeto, pero sí hay un efecto de la condición. Parece que ambas condiciones, independientemente del grupo, sí son distintas, de forma significativa, 0,3. En beta 1 exactamente igual. Parece que estas dos bandas de frecuencia son las que sí hay un efecto del factor condición, de si es baseline o es resting. Sin embargo, ya cuando nos vamos a beta 2 no aparece nada. Y en gamma sí hay un efecto de interacción con el grupo, pero no de la condición por sí sola. Y básicamente son estos los resultados iniciales. Todavía habrá que hacer muchas cosas, pero no sé qué se os ocurre. Sí, sí. No sé Claro. si estáis hablando, pero no se os escucha bien ahora mismo. Sí. No, Ahora sí. decía que llama la atención que haya tanta diferencia entre la comparación de amplitud y potencia, porque a fin de cuentas la potencia es la amplitud al cuadrado. La potencia lo que hace es que tanto las ondas negativas como las ondas positivas las considera como positivas. Al elevar al cuadrado el menos 3 microvoltios al cuadrado es 9 microvoltios al cuadrado. Y 3 microvoltios positivos también son 9 microvoltios al cuadrado de potencia. Entonces, como posible explicación, bueno, pues uno, pudiera tener que ver con esto de los signos, y dos, con el hecho de que estamos cogiendo solo una parte de la información al utilizar las puntuaciones factoriales y no los datos concretos, ¿no? Porque cuando cogemos las puntuaciones factoriales estamos recogiendo el 40%, el 30% de la variación. Fijaros, me da la impresión que en los que no hay diferencias son en los que más varianza recogemos con los factoriales, ¿no? Porque eran el beta 1 y alfa eran 70% o algo así. Y es lo que más se parece a los gráficos de colorines que hemos visto. No parece haber ninguna diferencia, ¿no? Yo creo, no sé. Vamos a ver, pensando un poquito en voz alta. Aquí, si demostráramos no hay diferencia en comparaciones electrodo a electrodo, aunque sean muchas, estaríamos a salvo del error. Quiero decir que el problema es cuando haces muchas comparaciones encontrar una que es significativa.
Y eso tienes que asegurarte de que no sea un error tipo. Pero si haces muchas comparaciones y ninguna es significativa, es que a pesar de hacer muchas no es significativa. O sea, no es un error tipo 2. Sería un error tipo 2 el no encontrar algo que fuera significativo, pero si haces tantas que al azar tiene que salir algo que sea significativo y ni siquiera al azar sale, quiere decir que lo mismo una alternativa, una estrategia alternativa es hacer comparaciones electrodo a electrodo, entre resting y... Vale. Vale. Pero más pequeño, tampoco más. Con 2 es muy poquito, ya he tenido que quitar delta por que ya no cabe ¿no? Calcularla. Bueno, yo creo que de todas maneras, antes de que se acabe la pila del ordenador, lo primero, ¿hay alguien que tenga algún comentario, pregunta o algo así? Porque se nos va a acabar enseguida las pilas. No creo que vaya a ser todo el segundo. Bueno, pero lo mismo podemos resumir. Los resultados que tenemos hasta ahora apuntan a que una mayor activación en condiciones preestimulares se asocia a una menor modulación del EEG durante una tarea, que en este caso es la P300. Menos, digamos, más actividad, menos cambio. Que estamos viendo ahora mismo que es posible que la actividad en la condición de reposo, que no es la preestimular a que acabo de referir, también tenga el mismo efecto, es decir, más actividad cuando el sujeto no está haciendo absolutamente nada antes de empezar con la P300, también se asocia a menos cambio. Y ahora estamos tratando de comprobar si efectivamente la condición preestímulo y baseline, basal, completa, reposo, reflejan lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos trabajado mucho con la condición preestimular y queremos asegurarnos de que esa hiperactivación que se asocia con una menor modulación del EEG es, digamos, general, no es propia de una ventana concreta, sino que es general. Esto apoyaría la idea de que hay un déficit de inhibición en el cerebro de los pacientes asociado con una menor modulación de su actividad con la tarea. ¿Vale? Yo creo que en cuanto a este último trabajo, pues hay que refinar un poco esto, desde luego, porque hay datos que apuntan tanto a que es lo mismo como a que es diferente Claro, claro, La condición, pero no del... claro. Entonces yo creo que tenemos que pensar un poco si hacerlo electrodo a electrodo, porque si lo hacemos y no aparece ninguna diferencia significativa, a pesar de haber hecho 500 comparaciones, pues seguramente es que no hay ninguna diferencia significativa. Lo hacemos, o sea, hacemos correcciones cuando queremos descartar que los valores las diferencias significativas sean fruto del azar. Pero si aquí podemos apostar a que no va a haber diferencia significativa. Tiene una banda de frecuencia determinada, Z quizá, que es la que nos ha dado, que si no es que es un monstruo de contraste. Y centrándonos en la banda Z, el hacer electrodo a electrodo. Pues lo de seleccionar la banda Z tiene sentido en función de los resultados previos. ¿Sí? Hombre, por poder hacerlo, sí. Sí, sí. Tentemos la intención, pero lo que no tenemos es los medios ahora mismo. Claro, porque los que han hecho esto son los ingenieros que ahora mismo están en otras cosas. Cuando tengamos un grupo de ingenieros nuevos que nos hagan esto, lo haremos. Vale. Venga, más cosas que tenga alguien por ahí. Grandes.
vale. Bueno, pues nada. Adiós a todo el mundo entonces, si nadie quiere decir nada más. Venga, bye bye. Adiós. Luego, Adiós. hasta luego.